Hola, ¿cómo les va? El otro día cuando subí un poco más sobre cómo caminar así un poco por la pendiente con cuestiones de la mejora del código que estábamos haciendo y algunos por ahí, nada, contrapuntos podríamos llegar a decir eh, que podíamos estar pasándonos hacia el otro lado, o sea, hacia las prácticas malas, surgió la idea de métodos extendidos. Y hubo ahí un par de comentarios, gracias por eso, para que indaguemos un poquito más sobre este tema. Y la realidad es que los métodos extendidos, en el caso de .NET, no son nada complicados en sí, o sea, no tiene mucha, digamos, mucha magia, por decirlo de alguna forma, pero sí resulta interesante entender un poco cómo funciona, cómo anda por dentro, qué es lo que pasa internamente cuando nosotros estamos trabajando con métodos extendidos. Así que yo tengo un montón acá de ejemplos y simplemente los voy a ir copiando un poco como para no tener que escribir tanto. Así que vamos a ver un poco eso, vamos a ver cómo funciona internamente, que me parece que es lo más interesante. Entonces, para entender el tema de métodos extendidos es relativamente sencillo. Si nosotros tenemos una clase, luego tenemos un objeto, un tipo de dato, un tipo en general dentro del lenguaje, lo que podemos hacer es agregarle funcionalidad sin necesidad de tener que modificar el código. Por ejemplo, o cuál es el objetivo o el motivo. Supongamos en este caso tenemos una clase, la cual yo acabo de escribir, y obviamente si queremos agregarle más métodos, por ejemplo, más funciones, simplemente podemos venir acá y escribir otras funciones sin ningún tipo de problema. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una librería de terceros en las cuales no tenemos el código fuente y no podemos modificarlo? O incluso no queremos necesariamente modificar la firma de la clase o el contenido de la clase, porque, no sé, lo consideramos innecesario, que no tiene motivo para que nosotros tengamos que modificar eso. O no podemos o no queremos, ¿sí? O sea, son como las dos alternativas. Entonces, en este caso, supongamos si tenemos esta clase, voy a simplemente, nada, vamos a escribir esto acá. Y este writer que tenemos, si nosotros lo ejecutamos, vamos a escribir algo en la consola, nada del otro mundo, ¿sí? Simplemente creamos una instancia, llamamos y demás. Entonces, hagamos de cuenta que esta clase no la podemos tocar, no la podemos modificar. Y vamos a tratar de, lo tengo por acá, crear un método extendido. Voy a colocar todo en la misma clase o en el mismo archivo, simplemente como para no tener que andar saltando de un lugar al otro, ¿sí? Entonces, los métodos extendidos en este caso o cómo funcionan por la estructura misma del lenguaje. Sí o sí necesitamos una clase, obviamente, o algo que contenga este elemento. Entonces vamos a crear una clase. Esta clase tiene que ser estática, o sea, la idea de que sea estática es porque a nivel digamos, de ejecución, esto va a estar disponible todo el tiempo y como no está necesariamente dentro del objeto, entonces cuando nosotros instanciemos ese objeto no necesariamente es el momento en el cual se instancian estos métodos. Bueno, hay una cuestión ahí, y por eso un poco el motivo de que sea estático, ¿sí? Y obviamente por el mismo lenguaje para que pueda entender que está disponible todo el tiempo, bueno, y demás. El segundo paso es dentro de la función o método que queremos exponer. Obviamente también tiene que ser estático. Tiene que tener un nombre, el nombre que nosotros querramos ponerle a ese método extendido. En este caso yo le puse Write2. Y esta es la parte importante. Siempre el primer parámetro va a ser una variable que sea del tipo de dato o del tipo de elemento que nosotros queremos extender. O sea, ¿qué quiere decir? Es como para leerlo sería la función write2 va a extender la clase simple, ¿sí? O sea, esa sería un poco la lectura. El hecho de usar this es, para los desarrolladores de C Sharp, es algo que es de C Sharp, ¿sí? Los desarrolladores de otros lenguajes bajo .NET, por ejemplo Visual Basic, van a tener que usar otro tipo de nomenclatura. Pero en este caso, este this
es un poco lo que la Sugar Syntax, podríamos llegar a decir, que permite generar este método extendido, o marcarlo como método extendido. Porque si nosotros hiciéramos simplemente esto, sería como una función cualquiera en la cual espera un tipo de dato, y obviamente no sería un método extendido, sino que sería simplemente una función. Y luego todos los otros elementos, ¿sí? O todos los otros parámetros que nosotros necesitemos para esta función. En este caso yo solamente necesito uno, por lo tanto tenemos ese nada más. Obviamente ese, en este caso el nombre, va a tener o va a ser el objeto en el cual está llamando a esta función, o sea, el objeto que está ejecutando el llamado a write2. Lo que quiere decir que cualquier modificación que nosotros hagamos sobre ese objeto va a impactar directamente en el objeto que está siendo manipulado. Es una forma de recibir de alguna forma contexto y poder interactuar con el resto de los otros elementos de ese objeto. Por ejemplo, si yo tuviese una propiedad acá, que lo tenemos, vamos a dejarla en myProperty, y si colocamos ese, vamos a ver que tenemos myProperty, y si nosotros le asignamos un nuevo valor o leemos un nuevo valor, vamos a estar modificando la propiedad que corresponde a ese objeto o al objeto que está llamando la función en ese momento. Entonces es de nuevo una forma de tener acceso o contexto sobre el elemento que nosotros estamos tratando de manipular. Así que bueno, en este caso simplemente decimos text, enviamos el texto y escribimos el texto. Así que vamos a agarrar y vamos a escribir write2. O sea, de hecho, si tenemos todo configurado correctamente, vamos a ver que al momento de escribir el objeto aparece ahora la segunda función, y aparece con un iconito diferente que justamente hace referencia a que es un método extendido, y funcionaría de esta forma, ¿sí? Vamos a ejecutar y ahí tenemos, obviamente, que está ejecutando, está llamando. En realidad yo podría estar mintiendo porque podría estar llamando al otro write, pero vamos a ejecutarlo como para ver que efectivamente se llama por acá, y obviamente efectivamente entra por acá y está haciendo la funcionalidad que esperábamos, ¿sí? Digo, podría estar engañando porque las dos funciones hacen exactamente lo mismo, así que podría haber sido la otra, pero no lo es, funciona, ¿sí? Ahora, esto así de simple es un método extendido. Y hay un poquito más con el tema de interfaz, que lo vemos en unos minutitos. Pero primero explicarles o mostrarles un par de cosas, ¿sí? Todos hemos usado LinkQ, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, cualquier elemento, cualquier cosa que sea coleccionable, ¿sí? Y, por ejemplo, queremos hacer un where, vamos a ver que, de hecho, el iconito que tenemos es un método extendido. Por lo tanto, eso quiere decir que el where este que tenemos acá, ¿sí? Es un método extendido, ¿sí? O sea, si vamos a ver el pseudo código fuente, vamos a ver que where tiene o sigue la firma de que habíamos recién. O sea, todo lo que tenga que ver con LinkQ, todo lo que tenemos en LinkQ, que normalmente usamos mucho para hacer consultas, son todos métodos extendidos, ¿sí? Métodos extendidos sobre diferentes tipos, por ejemplo, sobre enumerables. Bueno, normalmente va a ser sobre colecciones o sobre aquel elemento que permita más fácilmente manipular colecciones, ¿sí? Por ejemplo, y enumerable vamos a ver que está casi por todos lados, y no necesariamente se usa list, que son colecciones, pero son mucho más específicas o mucho más altas, digamos, en categoría. Por lo tanto, no necesariamente van a abarcar todos los casos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que sea enumerable puede entrar ahí adentro, y por eso es que, por ejemplo, podemos hacer un where sobre un string, porque en realidad un string es una lista de caracteres, o sea, de chars, y eso sería un enumerable, y bueno, nada. Pero hasta en ese punto, o sea, lo que quería mostrarles ahí es que incluso LinkQ, que es algo que usamos normalmente, no es una implementación sobre todos los elementos tipo colección o algo que, por ejemplo, arrays o como en este caso lista de caracteres, sino que es una extensión sobre un tipo que al final todos estos tipos, o sea, todos los elementos, implementan o heredan. Entonces, de esta forma se salva para hacer
digamos, para no tener que ir y abrir cada una de las clases y agregarle el where a cada una de las clases, ¿sí? Ahora, acá es donde entra, y esta es la parte que quería mostrarles más interesante. Si van por acá, este path que tenemos por acá, ¿sí? Si tienen obviamente las librerías instaladas, van a tener componentes de Microsoft, o esta aplicación de Microsoft, que es un desensamblador para .NET. En este caso yo estoy, solamente como comentario, estoy usando no .NET Core, en este caso estoy usando .NET 4.7.2 creo, porque el desensamblador que viene en este caso funciona bien y nada. Básicamente lo que hace esto, o sea, esto, breve resumen, todo lo que nosotros hacemos en código, en realidad cuando compilamos no se compila código nativo de la máquina, sino que se compila un código intermedio, como lo hace Java, como lo hacen muchos lenguajes de programación. O sea, esto así nació .NET, así, digamos, y esto permite que hoy, por ejemplo, pueda funcionar en Linux, pueda funcionar en diferentes plataformas. Y con este muchacho de acá podemos ver esa traducción de alguna forma, ¿sí? O sea, podemos ver ese punto intermedio. Entonces, en este caso tenemos las dos. Tenemos la clase program, que es la que estábamos escribiendo todos los chiches, y tenemos la clase simple, la clase extended, que es la que armamos por acá arriba, ¿sí? Los métodos, write, write2, y si abrimos esto tenemos el main. Entonces voy a abrir main, que es el que me importa por el momento, y vamos a ver qué es lo que está haciendo. No hace falta tratar de leer todo esto y tratar de entenderlo, porque esto parecen o son tipo directivas de Assembler. Digamos, si han alguna vez leído o trabajado con Assembler, es muy similar en ese sentido, digamos. O sea, tiene todo el olor a esto, pero no nos hace falta, digamos, entender estas dos columnas al principio, ¿sí? Un poco lo que sí es interesante entender es, por ejemplo, que en este caso, si lo voy a poner acá comparando con esto, ¿sí? Esto tenemos la definición de este string, ¿sí? El text1, y luego la llamada a la función write que tenemos acá pasándole ese string, ¿sí? Ahora, después tenemos la write2, donde se declara el test2, y obviamente tenemos la declaración de test2, tenemos la llamada write2, y acá es donde entra, digamos, acá es transparente para nosotros desde el punto de vista del desarrollo. O sea, nosotros simplemente escribimos write y entre paréntesis test, y después write2 entre paréntesis test2, y no nos tuvimos que preocupar por saber o cómo mandarle el parámetro a extend, ¿sí? O sea, a esta función que tenemos acá. Entonces, lo que hace el compilador es simplemente mandar ese parámetro por nosotros, y al final manda, como en el caso anterior, el string que tenía que estar mandando, ¿sí? Entonces, no, o sea, de alguna forma, al momento de compilarse, hace todo el trabajo de entender qué es lo que estábamos queriendo hacer, y de esa forma poder mandar el parámetro correcto. O sea, que quiere decir que para nosotros es transparente desde este punto de vista, pero no necesariamente quiere decir que es tan transparente, digamos. O sea, hay una ayuda que está siendo producida para cumplir con todas las firmas, o sea, poder pasar el parámetro, poder pasar el segundo parámetro y transformarlo específicamente en un método extendido. La otra cosa que vamos a ver acá es, por ejemplo, en este caso es el constructor, obviamente, de la clase, en este caso simple, que si abrimos acá, vemos que no hay mucho, ¿sí? Es la clase o hereda de object, o se transforma como object, y nada, no tiene mucho. Ahora, por el otro lado, la clase que nosotros tenemos en este caso, digamos la del método extendido, es un poquito más interesante, y pasa a tener un poquito más allá de que, bueno, es estática, tiene, digamos, lo que vemos acá, por ejemplo, que es abstract y demás, porque nosotros no podemos, o sea, internamente cómo lo está manejando, por más que nosotros escribimos estático, ¿sí? Acá podríamos después en algún momento hacer un video de comparativas de cómo transforma, digamos, el código intermedio, los diferentes tipos de datos y demás. Bueno, pero eso no nos vamos a tener ahí, sino que lo importante o lo interesante en este caso es esta parte que tenemos acá, ¿sí? Que acá,
¿sí? Tenemos o sea, en realidad al momento de construirse y entender que es o sea, por los elementos que tiene internamente, que es un método, son métodos extendidos, está utilizando este extension attribute, o está llamando a los servicios de compilación y dentro de esto es extension attribute, y de esta forma está generando más elementos al momento de ejecutarse, ¿sí? Al momento de iniciar esta clase, lo cual sería diferente en una clase simplemente estática, por ejemplo, ¿sí? Esto, lo que les decía es, por ejemplo, nosotros tenemos este extension, si no me acuerdo, a ver, vamos a ver, ahí, que está dentro de justamente de los System Runtime Compiler Services, y si lo vemos acá adentro, ¿sí? Este muchacho es nada, es simplemente un atributo, hereda de attributes, que puede ser aplicado a estos elementos y le sirve al motor en sí para saber cómo va a tratar esto, cómo lo va a manipular, ¿sí? Entonces, nada, tenemos, o sea, en realidad lo que está haciendo internamente es aplicar este atributo, que nosotros podríamos aplicarlo de esta forma, pero acá entra algo que les comentaba al principio, que si lo vemos nos dice, no, en C# en realidad no uses este método, sino que usa this, y acá es donde viene la syntax sugar, o la forma, digamos, de escribirlo por parte del lenguaje, ya que en Visual Basic, por ejemplo, vamos a necesitar usar este tipo de atributo porque no tenemos el this, o no podemos hacer referencia al this. Entonces, dependiendo del lenguaje en el que estemos, esto va a cambiar. Pero nada, lo que quería mostrarles es todo el camino de cómo llega a funcionar esto y cómo en realidad termina siendo traducido todo, y que en definitiva nosotros lo único que hacemos es ejecutar la función, no importarnos qué es lo que está pasando o cómo está funcionando, pero que internamente está haciendo un montón de cosas. La última cosita sobre esto, para que tampoco se haga tan largo, es porque básicamente nosotros podemos extender sobre lo que queramos, o sobre cualquier tipo, digamos, y no hay mucho más. O sea, simplemente vamos a ir creando métodos y ya está, ¿sí? O sea, ya se acabó el lío, no hay mucho más. Pero lo que sí tenemos interesante, o por lo menos interesante desde el punto de vista de cómo funciona, ¿sí? De cómo funciona esto. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una interfaz. Me copé con los writes. Vamos a comentar esto como para que no moleste. O sea, para que no nos haga ruido entre medio, ¿sí? Ahí. Entonces tenemos una interfaz, por ejemplo, donde definimos una firma para un método y vamos a crear unas dos clases, ¿sí? Vamos a crear acá dos clases. Nada, el mismo estilo, digamos, o sea, una función write, se le pasa un texto, no tiene absolutamente nada diferente a lo que hicimos antes. Y tenemos write 2, write 3, writer 2 y 3, que son dos clases que implementan la interfaz y obviamente implementan la función write que tenemos acá y escriben. O sea, exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, la única diferencia es de que, bueno, nada, writer 3 tiene este extension o ext como función, que escribe ext2 como función, ¿sí? Y por acá tenemos, voy a poner esto, vamos a escribir esta partecita ahí. Entonces tenemos write 2, write 3, que en este caso no, fíjense que no estoy usando necesariamente las interfaces, sino que estoy declarando de forma directa el tipo, ¿sí? O sea, o la instancia del tipo. Pero si yo vengo acá, tenemos el write, ¿sí? Y si tenemos el write 3, tenemos el ext, que son los métodos que tenemos ahí dando vueltas, ¿sí? Ahora, lo interesante de los métodos extendidos es cómo aplican a estos objetos, porque si por ejemplo, vamos a colapsar esto un ratito, voy a agregar una extensión. Entonces la extensión, la misma forma, static class, el nombre de la clase, y la extensión. Y en este caso estamos extendiendo
estamos extendiendo sobre MyInterface, ¿sí? De nuevo, esto se puede llamar de cualquier cosa, le puse My, bueno, no importa. Entonces, este caso escribe ext de forma directa, con la diferencia de que en este caso ext de la clase escribe ext2, ¿sí? Esa es un poco la diferencia. Ahora, si vamos acá a W2, resulta que por más que no es un tipo de interfaz, o sea, no lo hemos dicho que sea, por ejemplo, MyInterface, ¿sí? Sino que simplemente es el tipo, pero bueno, obviamente sabe. Tenemos ext ahora, o sea, aplica la función ext a este caso. Si nosotros lo llamamos, obviamente esto no lo probé, puede fallar. Debería escribir ext, que es justamente lo que tenemos en el método extendido, ¿sí? Ahora, el writer 3 en realidad también tiene ext, ¿sí? Entonces acá entra la parte interesante, porque si bien nosotros extendimos, lo que estamos viendo acá ya con el icono es diferente. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo llamo a esto, en realidad, para el segundo caso, como tiene el método extendido no pisa al método real, físico, por decirlo de alguna forma, de la clase, ¿sí? Entonces, en el caso del segundo elemento, el que tiene predominancia es el método de la clase y no la extensión. Así que nada, un dato interesante como para que veamos que no es solamente agregar métodos, sino que si jugamos un poco con las interfaces podemos llegar a tener algo interesante. De la misma forma, por ejemplo, si nosotros creáramos, por ejemplo, un tipo particular, se me ocurre, que de alguna forma, volviendo al tema del InQ, de alguna forma nosotros creáramos un método físico que se llame where, y luego pisemos el where del InQ, de cara al código, el where va a ser el mismo, pero va a entrar por nuestro código y no va a entrar por el método extendido del InQ, ¿sí? Entonces, nada, tener en cuenta eso. Así que, eso, métodos extendidos. Espero que les guste, espero que les sirva. Y nos vemos en la próxima, ¿sí? Chao.